Tuvo lugar hoy otra audiencia por la denominada o el caso denominado Operación Océano. Para hacer un resumen de lo que aconteció está allí Camila Pires. Camila, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Así es, extensa jornada, finalizada la feria judicial a propósito o en el marco de esta operación Océano, que justamente investiga presuntos abusos sexuales, involucra a menores y que, bueno, en el día de hoy se realizaron, como bien decías, 4 audiencias y se resolvió por parte de la jueza extender las medidas cautelares a los 32 imputados. En la primera audiencia el caso se resolvió extender al imputado que se encuentra con prisión preventiva, y en los otros casos que se fueron sucediendo durante la tarde, bueno, se va a extender esas medidas hasta el 12 de mayo. Recordemos que finaliza o se cumple un año de esta investigación el 13 de mayo y seguramente entonces allí se vuelva a pedir una prórroga, así lo señaló justamente la fiscal del caso de Darviña Viera, que justamente calificó como positiva la jornada de hoy porque estaba previsto, o el objetivo era justamente trabajar en torno a esta extensión de las medidas cautelares, que lo que hace es que, bueno, no se puedan acercar los imputados a las víctimas, que no puedan mantener la comunicación, también tendrán que hacer o fijar el domicilio. Vamos a ver lo que decía en primera instancia entonces la fiscal Darviña Viera finalizada esta etapa o esta instancia judicial. Positivo porque se resolvieron muchas cosas. Bueno, en principio las medidas cautelares, la extensión de las medidas cautelares hasta el día 12 de mayo, porque el 13 vence la investigación, o sea, el plazo que tenemos para la formalización. Obviamente la Fiscalía en su momento irá a pedir otra audiencia para la extensión de ese plazo, porque ya sabemos desde ya que no creemos que lleguemos con todo, digo, porque falta mucha evidencia y mucha prueba, sobre todo las pruebas anticipadas que no se han logrado hacer. Eso por un lado. Después, la Fiscalía consideró importante hacer venir a los funcionarios policiales de delitos informáticos que hicieron la extracción de los celulares para que le explicaran a las defensas, a un grupo de defensa que, bueno, se va a extender a todas las demás, cómo se realiza esa extracción y cómo se ven esos archivos. Eso no se va a dividir, es una causa única. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tenemos 32 imputados a la vez? El día que se haga un juicio, por ejemplo, si la Fiscalía acusa a todos los imputados, imagínense lo que va a hacer, porque cada uno de los imputados es un juicio. El material que Fiscalía va recibiendo, declaraciones que va tomando, todo eso se sube al sistema, se integran a un pendrive, y en este caso para ser más ordenado, y cuando la defensa, tanto de las víctimas como de los imputados, se agendan, vienen a Fiscalía, un funcionario baja con ese pendrive y le da la carpeta y el registro de lo que le está dando. Yo sabía que no había hecho nada fuera o sea, que hubiera cometido o un delito o una falta, lo que fuere, una falta administrativa me refiero. Por lo tanto, estaba tranquila de que esa denuncia más tarde que temprano se iría a archivar. Creo que la Fiscalía ha sido más que celeridad y contestando recursos prácticamente a diario. Ha actuado con celeridad. ¿Sabe cuánto tiempo? Tendrían que investigar un poco cuánto tiempo lleva con un solo imputado, por ejemplo, de otras causas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la investigación? Bueno, y justamente la complejidad hacía referencia a la fiscal, también en la cantidad de material a analizar. Por allí los abogados en la jornada, bueno, pedían una mayor celeridad para tratar esto, se señalaban que se había avanzado poco, pero por allí entonces estaba también la respuesta de la fiscal dando cuenta de esta complejidad de lo que tiene que ver con el caso. También el vocero de la Suprema Corte de Justicia se refirió a este punto, sobre todo en lo que tiene que ver por cuánto se va a extender justamente la investigación y el alcance de estas medidas cautelares de las que hacíamos referencia. En la primera audiencia, el único de los 31 imputados de la Operación Océano que está encarcelado, que está en prisión, asistió a la audiencia a través de videoconferencia. A esa persona se le prorrogó la medida cautelar de privación de libertad por otros 45 días. Luego siguieron las otras 3 audiencias con el resto de los imputados. En estos casos, básicamente, lo que correspondía era prorrogar las medidas de no acercamiento, de no comunicación o las medidas de fijación de domicilio.
Mayoritariamente la jueza efectivamente fue extendiendo estas medidas. En este caso las medidas se extendieron hasta el 12 de mayo a la hora 13. Las medidas consistían en obligación de fijar domicilio, prohibición de comunicación con los testigos, con las víctimas, prohibición de acercamiento a determinados lugares con radio de 500 metros, etc. En algunos casos esas prohibiciones eran puntuales en relación a algunos de los imputados, en otros casos esas prohibiciones eran generales para todo el grupo de imputados que comparecía a la audiencia. Cuanto más complejidad tiene el juicio, cuanta más cantidad de partes implicadas, involucradas tiene el juicio, más tiempo se extiende. Además estamos pisando una etapa nueva, es decir, estos juicios son los primeros juicios hechos con el nuevo Código de Proceso Penal que entró en vigencia a fines del año 2017. Por lo tanto, la posibilidad de saber, o la experiencia que tenemos, saber cuánto puede durar un juicio de esta magnitud, es muy difícil. Hasta el momento recordemos que hay cerca de 20 víctimas y como decíamos hoy, quienes estuvieron presentes hoy fueron los abogados de los imputados que hacían referencia justamente a esa necesidad de contar con un expediente más ordenado, por eso también la visita de los efectivos que explicaron durante la última audiencia justamente cómo funciona este tema de los archivos o cómo pueden acceder. La idea era que se lo comentaran también o se explicaran al resto de los abogados, pero vamos a ver cuál era la postura justamente de los mismos. Alejandro Balbi y Pablo Casas dieron declaraciones a la prensa. Entendemos que la Fiscalía debería trabajar un poco más rápido y, en definitiva, acusar o declarar la inocencia de muchos de los que participaron en la audiencia, por lo cual, por razones prácticas, no nos opusimos, pero creemos que hay gente que ya ha perdido trabajo, hay gente que ya ha sido condenada socialmente y que merece un juicio justo como lo prevé la Constitución. Hay que recordar que sigue siendo inocente todavía. Hasta ahora no hemos hecho, y la propia Fiscalía lo reconoció hoy, y los abogados de las víctimas, no hemos hecho una prueba judicial. Todo ha sido recolección de evidencia de parte de la Fiscalía y la defensa le ha costado muchísimo acceder a la prueba recolectada por la Fiscalía, que dicho sea de otra parte, lo dije en Fiscalía, lo dije en la audiencia, lo digo acá, a lo que hemos accedido es un verdadero desorden y para que la gente entienda es como que a uno le den un libro y todas las páginas, 100 páginas del libro, estén todas despegadas y en el piso. Así tenemos que trabajar y esa es una de las quejas que dejamos establecidas en la audiencia. Hay diferentes tipos de imputados aquí, ¿verdad? Digo, por lo que uno sabe del caso, ¿verdad? Hay algunos que tienen, lógicamente, más participación que otros. Creo que ahí de pronto la Fiscalía debería de hacer una suerte de depuración de lo formalizado, pero eso es un tema de la Fiscalía. No me quiero meter, es una opinión personal esa nada más, ¿verdad? Porque hay, lógicamente, hay formalizados que tienen más participación o más de pronto vinculación con las víctimas que otros, pero aquí parece que se puso todo dentro de la misma bolsa. Es legal, corresponde al proceso, no lo comparto, pero bueno, son las reglas de juego. Bueno, Viera justamente había respondido que no se iba a haber una subdivisión de la causa. También se hacía referencia, o en las últimas horas, a que justamente el fiscal de corte, Jorge Díaz, había archivado la denuncia que se presentó en una audiencia, contra la fiscal Darviña Viera. Allí se cuestionaba de algún modo la reserva que había tenido la investigación y se cuestionaba por el tema de la filtración, supuesta filtración de información o de datos hacia la prensa, y hoy Darviña Viera aclaró que los nombres y demás no habían sido filtrados por parte de ella y que estaba segura de que no había cometido una falta, así lo decía en la nota inicial, y vamos a ver lo que decía Balbi a propósito de este tema. Es una decisión que el fiscal de corte ha tomado, que haber tenido sus razones, no tuve acceso a la misma, no tengo evidencia de que la fiscal Viera le haya filtrado a ustedes evidencias de la investigación. Sí, lo que tengo claro, y lo digo ante los diferentes medios de comunicación, que la balanza está absolutamente inclinada. No hay programa de televisión, no hay programa de radio, no hay, no sé, espacio donde la doctora Viera haya deambulado o desfilado, mejor dicho, y hasta utilizó un término ordinario para referirnos a los abogados con respecto a lo que nosotros manifestábamos. Y eso está en un libro, eso está denunciado y eso no está archivado todavía, por lo cual creo que es una medida que es dable esperar, porque ante todo debemos resguardar el decoro y la dignidad
entre los distintos operadores del derecho, porque más allá que tengamos intereses distintos, entre todos nos debemos respeto y dignidad al cargo que ejercemos. Por allí entonces las declaraciones del abogado y el resumen de lo que ha sido esta instancia o esta jornada en torno a Operación Océano. El 25 y el 26 de febrero está agendado o está fijado que haya otras instancias que tienen que ver con la preparación. Primero el 25 de lo que va a ser la declaración de una de las víctimas y el 26 justamente la declaración de la prueba anticipada. Habrá que ver qué pasa con esto y qué pasa con el resto de la investigación que, como ya se adelantaba, va a llevar tiempo y lleva justamente, hablamos de, bueno, hoy lo decíamos, 32 imputados, un imputado que se encuentra con prisión preventiva y las víctimas, las 20 víctimas que se siguen llegando a más información, se sigue ampliando lo que es la causa, el número telefónico también contribuyó a eso y habrá que ver entonces qué resulta de toda esta investigación. Gracias, Camila. Completo informe. Hasta luego.